Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien ahí. ¿Está todo Bien. correcto? Se Sí, escucha perfecto. perfecto. Yo no sé si quieren que les haga una intervención general, un poco introductoria, después repasar eventualmente cinco, seis, cuatro, cinco secciones y eventualmente, si a ustedes les parece bien, dejamos para una pregunta puntual que ustedes quieren. No sé si les parece bien esa dinámica. Perfecto. Impecable, Álvaro. Sí, sí, siempre hacemos así con los legisladores ahora en este nuevo espacio de LUC. Así que tranquilo, como tú quieras. Bueno, empezando, obviamente que estamos convencidos nosotros que la LUC es una muy buena ley, que es un plan de Ahí se gobierno te corta. votado por la Ahí. gente. ¿Se escucha? Sí, capaz que te están llamando o algo, a veces se puede entrecortar. Decía que es un proyecto que vino rápidamente a explicitar un plan de gobierno votado por la gente en las elecciones y a hincarle el diente a los principales problemas que tiene el país. Ordenado en 476 artículos, en 11 secciones, que casi que coinciden, de acuerdo a su formulación, en las principales prioridades que tiene el país. Se dijo y se ha dicho mucho con respecto a esta ley, es decir, que no tuvo el tiempo de maduración suficiente. Se ha dicho eventualmente que su formulación y la cantidad de materias incluidas en la misma podía incurrir en eventuales inconstitucionalidades. Se dijo también que venía a avasallar derechos, venía a aplicar gatillo fácil, que nos ponía eventualmente a sanciones internacionales por incurrir en eventuales transgresiones de algunos tratados internacionales. Particularmente se dijo en las modificaciones de las normas vinculadas a adolescentes, pero nada de eso pasó. Es decir, después de eh, 14 meses que la ley está rigiendo, ninguna de las grandes calamidades pronosticadas discurrieron. Digo, todo lo contrario. Me parece que la ley trajo consigo avances muy importantes, cambios muy importantes, mejoras sustanciales en el funcionamiento del Estado todo. Y hoy somos, creo yo, beneficiarios de algunos cambios que realmente han impactado muy positivamente, como pueden ser los de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, los cambios introducidos en la educación y la necesidad de revertir una situación muy crítica de la educación en los últimos 15 años que nos ha puesto dentro de los estándares internacionales en materia de calidad más bajo de Sudamérica y notoriamente era esta una de las prioridades a corregir. Sabíamos desde el principio que íbamos a tener varios problemas, eh, que el centro de la discusión no iba a ser la ley, que el centro de la discusión iba a ser el gobierno y que la ley iba a ser de alguna forma un vehículo al cabo del tiempo para, bueno, tratar de hackear al gobierno en el ejercicio y desarrollo de su gobierno. Y claramente hay notas que hablan de ellos. Es decir, el proyecto se presentó a la ciudadanía en enero, ingresó al Parlamento a fines de abril, pero desde enero hasta abril, ustedes recordarán que hubo caceroleos, convocatorias a resistir, críticas de todo tipo sin haberla leído, incluso algunos de ellas, ustedes recordarán la vergüenza que pasó Orsi en su momento cuando criticaba la ley, le preguntan y dice que no la había leído. Señalamientos de eh, inconstitucionalidad e incluso eh, la amenaza temprana de que iban a resistir esta ley. En ese sentido, el Partido Comunista había emitido ya por marzo y abril ya una declaración
de que hablaba de una convocatoria a resistir esta ley, reafirmada por el propio Andrade en una publicación de prensa donde dice que más allá de algunos artículos que la gente no va a recordar, está claro que este referéndum que impulsamos es contra la gestión del gobierno. Entonces, yo creo que ahí está planteado el centro de la convocatoria del PIT-CNT y del propio Frente Amplio, que es de alguna forma enfrentar al gobierno, resistirlo y tratar, bueno, de ponerle un palo en la rueda a un gobierno que viene notoriamente con un plan de cambio, está intentando, aún en las peores circunstancias que la propia pandemia nos ha dejado, tratar de, bueno, poner en práctica su plan de cambio. El debate fue un debate muy rico, fue un debate muy virtuoso, donde nos permitió incorporar mucha cosa desde el principio. Uno de los señalamientos que se nos hizo en su momento fue incluso el de que no había sido un debate transparente y participativo. Sin embargo, cuando uno revisa las actas de la discusión entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, prácticamente acudieron a las mismas 260 visitas de distintas delegaciones, entre oficiales, de la sociedad civil, sindicales, que vinieron a plantear su parecer, que dieron sus opiniones, y en muchos de los casos, aquellas propuestas u opiniones que fueron vertidos al seno de la comisión fueron recogidas como iniciativas para mejorar la ley. Cosa que sin lugar a duda nosotros nos fortaleció porque no es menor poder consultar a la gente en el trayecto de una ley cuando no es común que esto se pueda hacer. Veníamos acostumbrados a tratar proyectos de ley, por ejemplo, con el mismo plazo que la ley de urgente consideración prácticamente, la ley de presupuesto del gobierno de Mujica, la ley de presupuesto del segundo gobierno de Vázquez. Fueron leyes que se trataron en tiempo récord con más de 800 artículos y con una indefinida cantidad de materias dentro de ellas. Y ahí no hubo planteos ni hubo oposición vinculada a que en esas leyes hubiese tantas diferentes materias como la traía la ley de urgente consideración. Y indudablemente no hubo problemas, no hubo inconstitucionalidades, no hubo nada que a la gente le afectara, y como dije, creo que el remanente de la ley siguen siendo paulatinamente la generación de varios beneficios en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de políticas sociales y, por ejemplo, adopciones, en revertir aspectos vinculados a la libertad financiera. Ustedes recordarán que se incluyeron normas muy importantes vinculadas a recuperar la libertad financiera, combatir el mal gasto público, una herencia que notoriamente impactó negativamente en los resultados fiscales de este país, que nos puso en aprieto incluso en el manejo de la propia pandemia. Normas que vinieron en la LUC vinculadas a ayudar a las pymes en su formulación y a partir de ello, bueno, crear puertas de ingreso a mejores soluciones para el acceso al trabajo. Tiene normas vinculadas al acceso a la vivienda, tiene normas vinculadas, como les dije, a las políticas sociales y dentro de ellas, creo yo, el más notorio y justo avance se da en una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo sin principio de solución, como el de las adopciones. Creo aquí que se han dado un puntapié importante, que no mejora del todo, pero creo que se pudo poner arriba de la mesa y notoriamente a partir de algunas modificaciones que hay en el régimen de adopciones, las familias que están esperando y los niños que de alguna manera están también esperando, empezaron a ver una luz en el camino que les permite dar respuestas en mejores tiempos a lo que la historia indicaba de 3 y 4 años de espera para una adopción. Indudablemente acá tenemos dos modelos en pugna.
un modelo como el que creo vino a implantar este gobierno de coalición, pragmático, serio, transparente, decidido, que se opone a otro que dejó el gobierno que notoriamente se había acostumbrado a tirar los problemas para adelante, a medir los costos políticos en cada una de las acciones, a regirse por una política, por ejemplo, en materia internacional, vinculada a profundizar los vínculos con los países amigos. Y a todo eso, eh, este gobierno se ha intentado oponer y sobre todo propuesto cambiar. Y creo que las señales, incluso hoy en día, que Uruguay tiene, a partir del manejo de la pandemia, a partir también de la imagen internacional de su presidente en los distintos foros, está de alguna manera marcada también en muchos de los aspectos que están comprendidos en la filosofía que implantó la ley de urgente consideración. Yo capaz que, más allá de eh, estos avances a modo de adelanto o de visión general, si les parece, les puedo ir presentando 3 o 4 capítulos que a mi entender son muy, muy relevantes, por ejemplo, como los vinculados a seguridad, los artículos que están propuestos en el plebiscito en materia de economía y empresas públicas, los vinculados a relaciones laborales y eventualmente los vinculados a la emergencia en vivienda. Sí, impecable, Álvaro. Lo que sí le quiero recordar, lo que sí le quiero recordar es que la LUC es una ley de 476 artículos, que está ordenada, como les dije, en 11 capítulos, pero los artículos que están señalados para su derogación son 135. 135 que incluyen llamativamente 4 artículos que en su oportunidad y en el debate parlamentario fueron votados por el propio Frente Amplio. Uno que hace a aspectos vinculados a la educación, otro donde cuesta comprender que se hayan opuesto luego de votarlos a la creación de la unidad de género en el Ministerio del Interior, y los otros 2 que surgieron luego un gran acuerdo a partir de una modificación sustancial que había partido inicialmente en la propuesta del gobierno vinculada a la desmonopolización de los combustibles, negociación que concluyó en adecuar los precios de los combustibles a partir del criterio de precio paridad de importación, una solución que se encontró en la discusión muy rica y con aportes de muchos legisladores, incluso del propio Frente Amplio, que se votó y extrañamente ahora están incluidos entre los artículos señalados, dentro de estos 135 artículos señalados para el referéndum. Iniciando una vuelta por alguno de las primeras secciones. Bueno, indudablemente estaba señalada la seguridad como uno de los problemas más serios que ha tenido el país en los últimos tiempos. No escapa a nadie que fue eje sustancial de la campaña electoral, y no escapa a nadie que, a pesar de muchas cuestiones, fue un problema tabú para el Frente Amplio que no pudo resolver en todo ese tiempo, e incluso persistió reiteradas veces en, bueno, mantener en el cargo a un ministro como Bonomi, que notoriamente padecía muchas dificultades para orientar la política de seguridad. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el gobierno, teníamos un punto de partida complejo, una escalada delictual sin precedentes que, por ejemplo, planteaba cifras en algunos delitos como la rapiña, por ejemplo, que en el año 2010 marcaba un rango en torno a los 13.800 delitos, y en el 2019 prácticamente, no, sin prácticamente, se había duplicado. Es decir, que en 10 años
La comisión de rapiña se fue de 13.800 a 28.500. En materia de homicidios, y bueno, algo parecido. En el 2010, el volumen de homicidios por año oscilaba en 250 casos. Y el 2019 ya se hubiera ubicado en el 395 casos prácticamente. Como decíamos en el caso de la rapiña, en este caso también, prácticamente los delitos se multiplicaron por 2 en 10 años y eso notoriamente lo vivió la sociedad toda, independientemente de los delitos contra la propiedad, los hurtos, los abigeatos, los delitos vinculados a la violencia doméstica, todos delitos que fueron teniendo una escalada ascendente muy compleja de notoria falta de resolución a una situación que este gobierno se había comprometido a resolver. Algunos otros problemas, bueno, las cárceles en un estado notorio de violación de los derechos humanos, según distintos informes y observatorios, entre ellos el Comité Internacional de la Tortura, el comisionado parlamentario, daban cuenta de cárceles prácticamente en estado inhabitable, y la atención de presos en condiciones inhumanas. Ese es el punto de partida. Hoy ustedes verán que las cárceles siguen siendo un problema, a pesar de que ha habido, creo yo, un notorio avance en materia de su gestión. Es un tema muy complejo, que hay que invertir mucha plata, pero así tomamos el tema de las cárceles, que impactan directamente en los mecanismos, en los mecanismos de rehabilitación. Si uno no tiene cárceles adecuadas y planes que vayan en esa línea, difícilmente pueda tener planes de rehabilitación, y nosotros recibimos las cárceles en un estado muy, pero muy complicado. Además de la policía, que yo creo que tiene que ver, es uno de los elementos relevantes en la puesta en marcha de los mecanismos del combate al delito. Y yo creo que más allá de que notoriamente sí hubo avances en materia presupuestal, donde desde el año 2005 al año 2019 se cuadruplicó el presupuesto del Ministerio del Interior de 200 millones de dólares a 800 millones de dólares, nos seguimos encontrando con una policía disminuida, con una policía fuertemente afectada, que se sentía falta de respaldo. Ello conspiraba con un buen ejercicio de la autoridad y seguramente también conspiraba con la posibilidad de perseguir y resolver los delitos adecuadamente. Ni hablar que hubo y hay, incluso aún, bueno, un avance importante de algunas formas del delito como el narcotráfico y el narcomenudeo, que justificaban una resolución, un intento de resolución y de cambio de la dirección de las políticas llevadas a cabo, porque indudablemente el impacto en la sociedad era muy negativo. Ese es el punto de partida. Había que responder, había que hacer algo. La estadística, como dije, lo colocaba como uno de los principales problemas al asumir el gobierno. Y bueno, la LUC lo que vino a hacer es a intentar dar solución al problema. ¿Cómo lo hace? En un conjunto armónico de normas contenidas en esta sección primera, que imponía algunos cambios metodológicos importantes. Trajo consigo, sin lugar a duda, en el estilo y en el enfoque de la gestión, más autoridad. Trajo también, bueno, aumentos de penas para delitos gravísimos, en especial el narcotráfico y el narcomenudeo. Trajo un fuerte respaldo a la acción policial. Hay muchas normas que están interpuestas en esta primera sección, que tienen que ver con darle particularmente a la policía un mejor respaldo a su accionar, a partir de normas que notoriamente facilitaban la investigación y la persecución del delito. Y fueron
en su gran mayoría, acciones pedidas por el sindicato policial que la ley tuvo en consideración y que creo son hoy parte de esas modificaciones en las formas de perseguir el delito. Trajo Diputado, normas también de modificación en el proceso penal, donde creo que agilizó el proceso, cambio en la normativa de la legislación policial, también algunas normas sobre adolescentes, normas que fueron muy resistidas, sobre las cuales se trabajó mucho, pero donde se introdujeron cambios que notoriamente eran reclamados desde hace mucho tiempo. Fue una propuesta muy parecida a la que el Frente Amplio hizo en el 2013, que impone particularmente para aquellos delitos gravísimos, los comprendidos, por ejemplo, en el artículo 311 y 312 del Código Penal, que son los homicidios agravados y muy especialmente agravados. En esta oportunidad, el tope de la pena dispuesta para menores de 5 años se subió a 10 años, hasta 10 años, porque ahí sigue manteniendo la facultad del juez, pero notoriamente ahí hay una adecuación de las normas para los delitos gravísimos que, creo yo, nos pone en sintonía con lo que de alguna forma el derecho en la región recoge. Ahí venimos bastante retrasados y las modificaciones se mantuvieron en línea con las disposiciones y las recomendaciones que los tratados internacionales tienen confirmado Uruguay, particularmente reafirmando aspectos vinculados a los derechos del niño que fueron absolutamente protegidos en esta decisión y donde nos parece que no había más remedio que ir por ese camino y dar un mensaje claro. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, notoriamente la gestión cambió y los resultados se empezaron a ver. Para comentar con ustedes algunos guarismos, por ejemplo, en homicidios, eh, pasamos a tener un 26% a la baja en el último año. En hurtos, se cometieron un 10% menos de lo que eran los números estadísticos en el 2019. En rapiñas, podemos consignar que hay en el entorno de un 17% menos a la baja. En violencia doméstica también, en el entorno de un 12,5% a la baja. En abigeatos, un delito donde prácticamente no existían políticas para su control y con un altísimo impacto en el interior del país, y particularmente afectando muy negativamente la producción. Bueno, los abigeatos en el último año han bajado en el entorno del 43%, una cifra muy, pero muy importante. ¿Qué pasó? Bueno, no ocurrieron calamidades, no hubo abusos, hubo incluso menos delincuentes abatidos por la policía en el 2020 que en el 2019, no hubo gatillo fácil, no hubo ninguna de esas cosas que se pronosticaban. Hubo resultados, creo, que hacen a una mejor gestión y a una respuesta más eficaz y más eficiente del Estado en su conjunto a un hecho que complejizaba la sociedad toda, que era esa notoria escalada delictual que el Uruguay estuvo padeciendo en los últimos 10 años. Ahora, yo creo que es bueno consignar opiniones acá, porque una cosa es que lo digan los que estuvimos de alguna forma proponiendo y trabajando sobre la ley, y otra cosa es recoger opiniones desde distintos lugares y eventualmente de aquellos estudios que se realizan para recoger opiniones y valorar las decisiones que se han ido tomando. No sé si alguno de ustedes habrá leído, pero Opción Consultores decía hace cuestión de 15 días en un estudio muy profundo sobre la realidad en materia de seguridad que vivía el Uruguay, que, por ejemplo, la seguridad ya no era una prioridad. Cuando nosotros en la campaña electoral hablábamos de este tema,
notoriamente estaba señalado y por lejos como el primer problema que ocupaba a los uruguayos. Sin embargo, hoy, en los estudios de preocupación de la gente, seguridad no está. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se hayan resuelto definitivamente? No, obviamente que no. Yo creo que en esto hoy la gente reconoce de que ha habido un avance, que se ha podido avanzar y que el gobierno de alguna manera en las dos administraciones, tanto en la de Larrañaga, lamentablemente desaparecido, como la de Heber hoy, va dando pasos muy seguros, pasos muy firmes en aras, bueno, de generar en nuestra sociedad y en nuestra convivencia menor impacto de los delitos de cualquier índole. Hay algunos datos muy interesantes, por ejemplo, sobre aceptación del manejo de seguridad, que los mismos consultores hablan de que son datos verdaderamente inauditos, que señalan, por ejemplo, de que en materia de opinión favorable, este gobierno recoge un 48% de adhesión a la política de seguridad contra un 25-26% que no la aprueba. Pero lo llamativo es que por primera vez en muchísimos años la valoración de esta situación le da un resultado positivo neto a la valoración cuando permanentemente eran negativos. Por ejemplo, la aceptación de Vázquez en el 2016, cuando empezaba su gobierno, lo ponía con un 14% negativo. Quiere decir que comparaba la percepción generalizada de la situación de hoy a la que se percibía hace unos 5 años, indudablemente hay una diferencia bastante importante. ¿Quiere decir esto que las cosas están resueltas? No, claro que no. Creo que, o quiere decir esto que otros problemas hayan sobresalido de manera exponencial. Bueno, puede ser parcialmente. Indudablemente la pandemia y el empleo hoy preocupan y preocupan mucho. Pero creo que la desaparición de la seguridad de estos primeros niveles de preocupación también habla de que ha habido un avance muy, muy importante en la gestión de la misma. Hace pocos días Juan Faropa, hablando de otros temas, Juan Faropa es el presidente hoy del Instituto de Derechos Humanos, en alguna de las reflexiones que hablaba en general, vinculada a la acción de la policía y demás, hablaba de que, bueno, más allá de algunos problemas que se advertían, si algo no podía ocurrir, era lo de catalogar a la policía uruguaya como proclive al gatillo fácil. Y bueno, yo creo que esto, de alguna manera, desvirtúa absolutamente aquellas acusaciones iniciales que todas las medidas incluidas en estos capítulos de seguridad y particularmente a los cambios a las formas de intervención de la policía y la posibilidad de que la misma concluyeran en el uso del gatillo fácil, creo que están absolutamente desmontadas. El otro día, en una eh, comparecencia del fiscal Jorge Díaz en la rendición de cuentas y analizando otros aspectos que tenían que ver con el funcionamiento del sistema penal y de las cárceles, de una forma muy honesta y muy categórica, porque la pregunta se la hice yo, concluyó de que el aumento de la población carcelaria obedece a la mejora en la investigación y persecución criminal. Y lo reiteró en un par de oportunidades. Y yo creo que ese es un tema importante, porque también lo dice alguien que tiene una ubicación muy trascendente en el sistema judicial y que indudablemente no está vinculado a nuestro partido político o al gobierno. Y en más de una oportunidad en ese momento señaló que, bueno, que si bien el aumento de la población carcelaria es un problema, y es otro problema que nosotros tenemos hoy, en buena medida obedece a que la mejora en la investigación y persecución criminal. Por lo tanto, no creo que, salvo que ustedes de algún modo así lo prefieran, entrar
a visualizar artículo por artículo porque no nos daría, no nos daría el tiempo, pero que creo que sí, que corresponde reiterar y hacer hincapié que, en primer lugar, en estos 100 y pico de artículos que están incluidos en la sección primera que hacen a la seguridad y que trajo la LUC, han traído, creo yo, un cambio significativo y una mejora sustancial en materia del control del delito. Y que seguramente la posibilidad de que estos artículos sean derogados, no todo el capítulo, no toda la sección está señalada para el referéndum, lo son 34 artículos de los 100 y pico que tiene la sección, pero bueno, son esos 34 importantes artículos que han traído modificaciones de relevancia y que coadyuvan a que de algún modo hoy estemos ante una respuesta más eficiente y más eficaz del Estado en materia de seguridad. Si le parece, voy abandonando seguridad, salvo que alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta puntual, que yo con muchísimo gusto respondo, pero si ustedes lo creen así, me gustaría eventualmente ingresar a algún otro capítulo para abundar en mayor información. Gracias, Álvaro. Angelito, ¿vos tenés alguna pregunta o Álvaro sigue? Muchas gracias. No, concretamente no es una pregunta. Estaba esperando que el señor diputado terminara para hacer referencia a otros dos temas que están vinculados a este tema del referéndum. Sí, adelante, con mucho gusto. Bueno, en ese caso, agradezco mucho la oportunidad de participar en esta reunión y quiero ser breve. Hay dos cuestiones que no se mencionan prácticamente cuando se trata de este tema y que son, la primera, la apreciación de cuáles serían los efectos de la eventual aprobación del referéndum. Jurídicamente hay una enorme unanimidad de conceptos en que el referéndum tiene un efecto meramente derogatorio, cuando parecería que quienes lo han planteado estaban pensando que si se eliminaban las normas que se modificaron, volverían a regir las anteriores. El resultado es negativo y por lo tanto hay una cantidad de disposiciones de las impugnadas que simplemente sustituyeron otras normas vigentes con anterioridad y por lo tanto las derogaron. De manera que si son a su vez derogadas, el resultado es que se produce ahí un total vacío que significaría realmente un verdadero caos jurídico y legislativo. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, creo que es el artículo primero, se lo cuestiona por la extensión que se hizo respecto de la policía, pero si ese artículo se derogara, no existiría más la legítima defensa en la legislación como una causa de justificación. Hay otro artículo, para ser breve con otro ejemplo, el que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria, que también se está impugnando y que si se deroga simplemente se elimina esa obligatoriedad. Y esto me parece que es muy importante que el electorado comprenda que más allá de lo que pueden ser las razones para apoyar, estar de acuerdo en lo que estableció la LUC, el efecto que tendría la derogación de esas normas impugnadas es absolutamente imposible de medir. Y la segunda cuestión tiene que ver, es más de fondo todavía, tiene que ver con la interpretación correcta del artículo 79 de la Constitución, que establece que no es admisible el referéndum respecto de aquellas leyes que sean de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es una institución que se incorporó en la reforma constitucional de 1967, sobre la cual el principal comentario que hay publicado es el libro del doctor Sanguinetti y del doctor Álvaro Pacheco Seré, no sé si es Álvaro el nombre, en el cual señalan que un poco el principal impulsor, que fue el doctor Jorge Valle, se inspiraban mucho en la Constitución francesa de Charles de Gaulle, creo que es de 1958, en la cual el efecto es haber pasado de un sistema semiparlamentario a un sistema semipresidencialista y se intentaba fortalecer la capacidad de gobierno del Poder Ejecutivo estableciendo su iniciativa privativa en varias materias y además otorgándole
este instituto de la ley de urgente consideración. Evidentemente, la Constitución no hace ninguna clase de distinción entre los distintos casos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y las leyes de urgente consideración están comprendidas todas ellas. Es cierto que hay una ley 16.017 que hace una distinción entre leyes de urgente consideración por razón de procedimiento o por razón de materia. Inclusive si se aplicara esa ley, que en sí misma es inconstitucional, porque la reglamentación no puede hacer una distinción que el texto reglamentado no realiza, aún aplicándola, no se puede sostener que esta ley de urgente consideración lo sea por razón de procedimiento, ni siquiera se puede saber cuál es el verdadero criterio para distinguir una de la otra. De manera que aun cuando se considerara aplicable la ley, y por ser una ley cuya materia evidentemente es la determinante, como por todos los fundamentos que acaba de formular el señor diputado que me ha hecho uso, me ha precedido, la propia Corte Electoral tendría necesariamente que aplicar la Constitución y determinar que este referéndum no está habilitado por la Constitución. Esto quería presentarlo como dos conceptos fundamentales, porque creo que es de importancia que sean tomados en cuenta por la opinión pública. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Sin lugar a dudas son muy valiosos los aportes que hace. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Primero, creo que todos los aspectos vinculados a la forma de introducir esta ley de urgente consideración al Parlamento Nacional, detrás de la iniciativa del Poder Ejecutivo, cumplió con todos los mecanismos previstos constitucionalmente, no se sorteó ninguno y se adecua perfectamente a lo que nuestra Carta Magna pide. No hay, por otro lado, ningún tipo de restricción en ningún lado que indique ni la cantidad de artículos, ni el contenido de los mismos, salvo el que tiene que ser una y que no se puede introducir en determinado tiempo más de una, y que, bueno, fija determinados plazos para su discusión. Vinculado al referéndum, bueno, yo creo que sí, ese es un extremo de que hemos revisado a partir de varios estudios y varios análisis, de que, bueno, el mecanismo de referéndum que se promovió, bueno, concuerda de alguna forma con la habilitación constitucional y legal que la gente tiene, y me parece acá que los promotores están debidamente respaldados por nuestra normativa para iniciar el mismo. Creo que se confunde un poco a veces el tema de las iniciativas. La iniciativa para este caso obviamente que es del Poder Ejecutivo, pero las normas que no son pasibles de impugnación y referéndum son las normas presupuestales, que también tienen iniciativa del Poder Ejecutivo y que respalda de alguna manera al Ejecutivo y al gobierno de turno con la inhibición a la posibilidad de que las mismas sean sometidas al referéndum. Este es un caso distinto, este es un caso diferente, no está, a pesar de conservar la misma, el mismo requerimiento que la ley presupuestales, como el presupuesto y la rendición de cuentas, que es la iniciativa, estas no son pasibles de referéndum y en cambio la ley urgente de consideración sí podrían ser. Indudablemente hay otro tema que está vinculado a qué pasa con las normas que caen. Indudablemente, en primer lugar, no cae toda la ley. Acá cae solamente, eventualmente, y esperemos que no, de que si el referéndum llega a obtener los votos necesarios, caen aquellas normas que fueron señaladas para el referéndum. Estas 135 normas. Y se vuelve al régimen anterior. En alguna materia sí, sin lugar a duda, genera problemas muy particulares, ¿no? Que están en estos momentos en el escenario de la discusión. Por ejemplo, alguien que fue juzgado penalmente por una norma como
que fue modificada por la ley de urgente consideración y que introdujo una sanción mayor a determinados delitos, eventualmente la derogación de esa norma lo podría devolver a la condición más benévola de la ley anterior, pero indudablemente fue juzgado en un tiempo, fue juzgado en un lugar que si se aplica el principio de irretroactividad de la ley penal, nos pone en una duda. Lo cierto también es que hay otro principio que habla de la aplicación, sobre todo en materia de delitos penales, de la norma o del reo, y también normas en materia laboral vinculada al indubio propietario, que le dan siempre, en este caso, la condición a la persona de que pueda ser juzgado por la norma más benévola. Pero como criterio general, la caída de los 135 artículos, lo que hace mayoritariamente es volver a la situación anterior. Indudablemente, ¿no? Que lo que nosotros para hoy es un avance importante en todo sentido, en materia penal, por ejemplo, como la legítima defensa, la creación de nuevos delitos como la resistencia al arresto, eh, la inclusión del agravio a la autoridad policial, lo que nosotros creemos ha sido un avance muy importante, sobre todo a la hora de que la policía tenga mejores recursos para actuar. La autoevasión, que se incorpora un agravante en el artículo 13, las normas vinculadas al registro, las normas vinculadas a la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada para algunos delitos gravísimos, eh, los cambios en la legislación profesional policial que están vinculadas, por ejemplo, a las comunicaciones, a la presunción de la legítima defensa simple, o mejor dicho, la presunción de la legítima de la actuación policial simple, eh, la norma vinculada a la dirección de género que mencionaba hoy, la posibilidad de reprimir delitos flagrantes por parte de funcionarios en retiro, y particularmente la del 74, que yo creo que es una de las normas de las más importantes en toda la sección seguridad, que está vinculada al aumento de penas, al narcotráfico de manera muy firme y relevante, pero también incluye cambios que son señales de peso a la hora de regular el narcomenudeo, este, avanzando un poco más allá incluso con una, este, con una penalización de la utilización del hogar, por ejemplo, donde notoriamente se desarrollan el delito de narcomenudeo o la clásica venta de pasta base. Bueno, todas son esas normas que yo creo que, mismo las normas de subir de 5 a 10 años la posibilidad de penar delitos cometidos por adolescentes, delitos muy graves, bueno, todas esas normas, sin lugar a dudas, van a caer. Todas esas normas, sin lugar a dudas, vuelven al estatus anterior y yo creo que, sin lugar a dudas, van a marcar un retroceso muy importante en la gestión que se puede estar dando al tratamiento de temas sustanciales para la gente en su conjunto. Ni hablemos de los que están vinculados a la educación y el cambio de la gobernanza, ni hablemos de los que están vinculados a la gestión de las empresas públicas, no hablemos de los que están vinculados, por ejemplo, a la eh, creación de una nueva institucionalidad fiscal que trae consigo, por ejemplo, la creación de una regla fiscal que tiene por objeto combatir el mal gasto público y aprovechar verdaderamente las posibilidades que tiene el Estado de hacer un buen uso de los dineros públicos. Bueno, esos mecanismos caerían, esos mecanismos seguramente se perderían e implicaría, creo yo, un retroceso muy importante en materia de gestión pública en general, gestión pública y de políticas públicas, porque la seguridad es una política pública, porque la economía y la gestión de sus empresas es una política pública, porque
Eh, la educación en su conjunto es una de las grandes prioridades que tiene este país y de alguna forma las medidas que hoy se proponen o las normas que hoy se proponen derogar estaban orientadas a mejorar desde la gestión, pero también desde lo programático, muchas de las aristas que nuestra educación pública requiere mejorar. Es un poco en respuesta acá al amigo que participa del espacio. Si ustedes quieren, voy eligiendo algún otro capítulo rápidamente para ir contándoles. Sí, Álvaro, dale tranquilo. Gracias, Angelito, por tu pregunta. Interesante, ¿eh? Interesante todo el dato que nos está trayendo el diputado. Respira un poquito también, diputado, ¿no? Tomo un traguito de agua. Toma un vaso de agua. Sí, sí. Mientras tanto, seguimos con la gente, amigos. Hoy cada vez venimos sumando más gente, ¿se dieron cuenta, no? No sé ustedes, pero a mí me gusta verlo, aparte me pongo a recorrer, mirar para abajo, y digo, y es lindo, digo, porque esto sirve, digo, porque te das cuenta de de la cantidad de gente también que quiere informarse, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Sí, es lo que Que pide es muy mucha bueno. gente, informarse, lo que hablamos siempre, que los legisladores Sí, salgan y nos informen, porque obviamente no somos como la oposición que sale a hablar por un título, sino informarnos es lo mejor para todos. el Nosotros querer. hemos elegido un lema que dice que a la LUC la mejor forma de defenderla es informar sobre ella, ¿no? Absolutamente. Y verdaderamente Sí, 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 yo sí. creo que estamos muy Lo que pasa convencidos. que está diputado, está la gente que realmente quiere informarse y de lo que están yendo a ciegas, buscando lo que aquel dice. Somos Sí, sí. mundos diferentes. Sí, lo que pasa es que creo yo que es un esfuerzo importante, ¿no? Porque la única manera de confrontar a la desinformación y a la mala intención, que a veces parte de la misma, es con información y Ahí, poner ahí está. adelante lo que verdaderamente dice la LUC y dice las normas que están incluidas en ellas. Entonces, me parece que hoy es esa la gran tarea, informar, informar sobre los 135, pero también informar sobre los 476 y que la gente vea en definitiva las diferencias que hay entre los beneficios y los perjuicios. Yo creo que en la medida que conozca verdaderamente el impacto real de que cada norma que estamos acá comprendida y de la cual estamos hablando recibe hoy en día, bueno, yo creo que va a aquilatar, va a aquilatar la necesidad de respaldar la ley y despejar también, que ese es otro gran capítulo, ¿no? Cuánto la desinformación y la mentira ha cambiado este tiempo para, sin lugar a dudas, recoger las firmas de Ahí alguna está. manera franqueado por nosotros, porque hay una vieja discusión, ¿no? De si eventualmente debimos en tiempo y forma, y cuando se empezaron a recoger las firmas, iniciar un proceso también de información y de acercamiento con la gente para que conozca los verdaderos contenidos que tienen la norma. Prácticamente mucho trabajo, ¿verdad? Para salir a la calle y conquistar a la gente, ¿verdad? Que se informe, que realmente escuche, que lea un poquito, que no se deje engañar. Por La- ejemplo, mire, yo tengo acá delante mío también otra de las cosas que les quería comentar, ¿no? Por ejemplo, la vigencia del nuevo mecanismo de fijación de precios de combustible, el PPI. Eh, Lamentablemente hace poco tiempo subió el combustible. Subió porque, entre otras cosas, los pilares los pilares de la fijación de precios incluye varias aristas, pero en buena medida algunos de ellos están dados por nuestros costos internos de la cadena de producción, los subsidios cruzados que tiene el combustible, pero también el valor del barril y el valor del dólar. Eso tiene un impacto. Por eso subieron los combustibles en Uruguay, lamentablemente. Ninguno de nosotros, y sobre todo aquellos que queremos que el Uruguay funcione y que el sistema productivo
se desarrolle, siendo los combustibles uno de los elementos más relevantes en el consumo diario de la gente para estas cosas. Si algo precisamente no queremos es que los combustibles suban. Ahora, si esos costos no se trasladan, lo asumen alguien. Y ANCAP en este tiempo, desde el primero de año hasta ahora, ya había asumido prácticamente 100 millones de dólares de pérdida porque había una decisión de gobierno de no trasladar las eventuales subas al precio. Ahora, una cosa es esa, que les molestará o no a la oposición si sube o no sube combustible. Ahora, atribuirle a la LUC, atribuirle a la LUC, prácticamente la culpa y vinculada a la norma de gobierno de subir los combustibles es verdaderamente una mentira de cabo a rabo, porque no es así. No es así. La LUC trajo un cambio sustancial en la forma de fijar los precios de los combustibles. Fíjese que fueron artículos incluso que fueron votados por el Frente en el Parlamento. Los votaron los dos artículos. Después presionado por otras circunstancias, seguramente presionado por las transacciones que tuvieron que hacer con el movimiento sindical, a ver cuántos artículos estaban incluidos en la nómina a derogar. Bueno, fueron incluidos. Pero hoy le están dando una interpretación malintencionada de los contenidos de esos artículos. Totalmente, totalmente. Primero porque, a ver, como dije, fueron votados en acuerdo a cambio y con alta participación de legisladores al frente, al cambio de la propuesta de desmonopolización que había mandado el gobierno originalmente. Que no tenía los votos, que no tenía los votos de la oposición, pero no tenía los votos del gobierno tampoco. Lo que se eligió fue adecuar los precios del combustible al PPI, el precio paridad de importación. ¿Qué trae esto? Bueno, sincerar los precios, es decir, se paga lo que el combustible vale, ¿no? Lo que cuesta el barril, lo que cuesta el dólar, los subsidios que están vinculados a la mezcla del biodiesel, el etanol, a los subsidios cruzados del boleto, el costo de la distribución, los costos operativos de ANCAP. Entonces, hoy sabemos lo que cuesta. Tenemos combustibles caros, pero de algún modo estamos buscando que los mismos se adecuen a los precios de la región, ser más competitivos con la región y paulatinamente a partir del sinceramiento del cálculo de los precios del combustible, podamos tener mejores condiciones para abatir costos eventualmente que tienen en la cadena de costos y mejorar el resultado final. Ahora, partimos de una base muy importante. Hoy sabemos lo que cuesta. Ahora, si nosotros diéramos un paso atrás en el tiempo, y esta forma de calcular el precio del combustible la hubiésemos recogido hace 5 años atrás, bueno, hubiésemos tenido la gente, la ciudadanía, constancia todo, de que además de los 700 millones de dólares y pico que costó la capitalización de ANCAP y la gestión Sendic, nos hubiéramos, por ejemplo, no sé si ahorrado, pero dado cuenta que en la tarifa también se pagaron en el entorno de los 800 millones de dólares adicionales que fueron a la tarifa, que después fueron a las cuentas públicas a pagar no sabemos qué, pero que fueron parte del costo del combustible. Hoy sabemos lo que cuesta, hoy sabemos cuáles son los componentes del costo del combustible, creemos que llegamos a un sistema más transparente y más justo, pero sobre todo más auténtico, que nos va a permitir seguir trabajando en adelante en sacarle costos al combustible que en definitiva son en beneficio de la población toda. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que la LUC, el presupuesto y la rendición de cuentas son un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor de las políticas, de los planes y de las propuestas de que el gobierno ha querido implementar y viene queriendo implementar para el verdadero cambio en este país. En la LUC vino esta forma de calcular el precio del combustible a partir del precio paridad de importación. Hubo algunas modificaciones en el presupuesto y, por ejemplo, ahora
en la rendición de cuenta ya le estamos hincando el diente a uno de los factores más complejos que creemos que influye en el precio final, que es, por ejemplo, la mezcla del biodiesel. La mezcla del biodiesel, nosotros, como ustedes saben, eh, hay todo un marco de actividad que está llevado adelante por ALUR, pero todo también a partir de un contrato muy caro que el gobierno uruguayo llevó adelante con una empresa de plaza para la molienda de la materia que luego se mezcla con el combustible. Bueno, eso es una materia muy cara, es decir, eso tenía incidencia en los precios. Eso pudimos detectarlo ahora que tenemos una presentación mucho más transparente de la fijación de los precios del combustible y nos permite intervenir. Alguno de ustedes se planteará, bueno, si bajamos la mezcla del biodiesel en el gasoil, puede haber un avance en materia de reducción de precios, pero eventualmente algún problema emergente vinculado a al cuidado del medio ambiente. Bueno, no, las decisiones se van tomando en equilibrio. Entonces, de la misma forma que se elimina la mezcla para mejorar los precios, nos obligó a tomar algunas otras decisiones vinculadas a mitigación de los eventuales impactos del medio ambiente. Y ahí se subió la mezcla del etanol en las naftas, que mitiga parte de los impactos del gasoil, pero de algún modo también está fortaleciendo una zona del país que desde el punto de vista social y económico tiene ribetes de cierta depresión, entonces hay una decisión orientada del Estado a tratar de privilegiar, y eso tiene que ver con las mezclas de las naftas. Bueno, hay toda una forma de ir tomando decisiones unas con otras que, sin lugar a dudas, tienen que ver con el punto de partida. Hoy Uruguay sabe cuánto paga por los combustibles que tiene, cuáles son los componentes asociados al costo del combustible, y ha logrado y viene transparentando formas de identificar sus costos que le van a permitir accionar a corto y largo plazo para beneficio de la sociedad toda y el sistema productivo a partir de la baja de los combustibles. Pero mucha gente, cuando le hablan de estas normas y le dicen que están asociadas a la sección de economía y empresas públicas, y sin perjuicio de que son estas las normas vinculadas al combustible, las que están señaladas para el referéndum, también hay otras normas muy importantes que no caerían, pero yo creo que hay que mencionarlas porque son de algún modo un conjunto de normas que van asociados a una política y a la búsqueda de ciertos impactos. Por ejemplo, economía de empresas públicas trajo consigo la posibilidad de utilizar ganancias del BROW para proyectos productivos. Hay una autorización genérica de que algunas ganancias del BROW vayan a financiar proyectos de importancia, algunos también que están vinculados a infraestructura para dinamizar la economía. Y las normas que posibilitan esta utilización de recursos del BROW, de las ganancias netas, están dispuestas de alguna forma en la LUC. La posibilidad de utilizar excedente del Fondo de Estabilidad Energética, el impulso a la exoneración a la micro y pequeña empresa, por ejemplo, que tiene un impacto real y muy relevante para las políticas de empleo, el control de endeudamiento de empresas públicas y de sus sociedades anónimas, un verdadero desquicio en los últimos tiempos que impactaron de forma muy negativa en la gestión de algunas empresas, por ejemplo, de ANCAP, por ejemplo, de lo que pasó en Gas Sayago. Bueno, acá incluimos normas que están alineadas a llevar un control mucho más cercano y mucho más estrecho de lo que pasa en nuestras empresas públicas en su gestión, tanto en las empresas como en las diferentes sociedades anónimas que se han conformado y que se mueven en el marco de derecho privado. Hay normas en el capítulo de economía de empresas públicas donde también hay un avance muy notorio en el fortalecimiento de las competencias que tienen los reguladores como URSEA y URSEC, que notoriamente creo incide positivamente en los controles del Estado para que funcione mejor. Pero también hay otros aspectos que sí están sometidos a la discusión del referéndum, que son aquellos que les mencioné al principio,
uno de ellos, el de la libertad financiera. Aquí estos artículos, a mí me parece que, bueno, el primer valor positivo de las normas que se fueron incorporando, que están alineadas a romper ese corset que la ley de inclusión financiera impuso a la gente y a los trabajadores en especial, es justamente eso, que abre a la posibilidad de que los trabajadores cobren su sueldo en efectivo y se puedan liberar de los eventuales costos que el sistema financiero les imponía ante la obligatoriedad, pero sobre todo manejo con mayor libertad de lo que es de uno. Y lo segundo, que bueno, se aumentan los topes, la ley de inclusión financiera establecía unos topes bastante bajos, diría yo, para la posibilidad de manejarse en efectivo en algunas operaciones, y ese tope en esta ley se modificó hasta un límite máximo que ronda los $100.000. Ahora, todos nos preguntamos cuál es la gravedad de estas normas que deban estar incluidas en un referéndum para derogar. Es decir, ¿cuál es el problema con estas modificaciones? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son, como decíamos al principio, las calamidades que sobrevinieron después de la vigencia de esta norma? Pero nosotros recordaremos todo que hubo aquí dos convocatorias a firmas muy importantes para derogar esa ley, donde se juntaron cientos y cientos y cientos de miles de firmas que responden a una preocupación muy notoria. Primero, que estaba afectada la libertad. Segundo, que notoriamente la disponibilidad del dinero propio estaba muy limitada, que había un beneficio indirecto y cruzado también para los bancos. Fue una ley que trajo beneficios importantes para los bancos. Y cuarto, hay un tema ahí muy relevante que poco se aprecia, que es la dificultad en los pueblos del interior, en el interior profundo, en las zonas rurales, que no se pueden, que no hay un cajero, que no hay una forma de responder a los servicios financieros de alguna manera, de que, bueno, la gente en definitiva estaba como bloqueada. Y vino a resolver eso, y no pasó nada. ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos más libertad, sin lugar a dudas. Y después, ninguna organización internacional que se nos adelantaba iba a intervenirnos y colocarnos en una lista negra como posibles mercados financieros para que favorecen el lavado de activos. Nunca pasó. Uruguay no tuvo una observación. Es más, se ha reafirmado otra vez que Uruguay está dentro de los países que cumplen adecuadamente con las prerrogativas del manejo de dinero, adhiriendo a esa forma que los estados se dan para controlar el lavado de activos. Les comento rápidamente lo de la regla fiscal, que es otro elemento que está señalado para derogar, es otra norma que está dispuesta a derogar, que creo yo también tiene significación y está en este capítulo de la sección Economía y Empresas Públicas. La regla fiscal es una respuesta legal para controlar excesos y despilfarros de los cuales no estuvieron acostumbrados los gobiernos anteriores, ¿no? Permite gastar lo que la economía permite, sin caer en más déficit y sobre todo en mayor endeudamiento. Esto es como la regla de oro en cualquier casa, ¿no? Si nosotros este, tenemos poco, nos acostumbramos a tener poco, nos manejamos de cierta forma como en eso. Ahora, el día que por distintas circunstancias logramos incrementar nuestros ingresos, sabemos que, como todo, si nos acostumbramos a ellos, el día que eventualmente volvamos un paso atrás, bueno, no vamos a poder costear nuestros costos cotidianos. Entonces, bueno, la regla fiscal viene justamente a tratar esa problemática. Uruguay tuvo viento de cola durante mucho tiempo. No se sabe que usó el gobierno esos dineros.
Obviamente que se acostumbró a gastar tanto que el día que las condiciones variaron, el Uruguay se quedó sin recursos. De hecho, cuando nosotros asumimos el gobierno, el déficit fiscal oscilaba en 5,1 del producto, un producto cayendo, pérdida de puestos laborales, la deuda colocada en un nivel ya de cierto riesgo que lo empujaba a Uruguay a la posibilidad de perder el grado inversor, y perder el grado inversor, entre otras cosas, implica hoy, bueno, exponernos a tasas crediticias internacionales más caras, pero sobre todo en una pérdida de imagen de país serio que desincentive las posibilidades de inversiones del exterior. Entonces, ha sido y es hoy la custodia de nuestro grado inversor una de las fortalezas más importantes que Uruguay tiene en la imagen internacional y ante la posibilidad de tener créditos a costos razonables. Pero tiene que ver esto también con una conducta fiscal seria, con una conducta fiscal responsable. No hubiésemos podido verdaderamente, creo que uno de los ejemplos claros, no hubiésemos podido en el año 2020 y en sin un manejo fiscal ordenado, serio, responsable, controlando el gasto y gastar como se debe y donde se debe, no hubiésemos podido financiar todo lo que hubo que financiar para contener los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia nos dejó. Y acá en Uruguay nos faltaron recursos de ninguna especie. Y gastamos 750 millones de dólares en el 2020 y vamos a gastar 2000, en el entorno de los 1.000 en este año. Y a partir de dónde se puede dar una respuesta. Y bueno, a partir de una respuesta ordenada, seria y responsable del uso de los recursos públicos, donde la nueva institucionalidad fiscal tiene mucho que ver con eso. Y la pregunta es, ¿por qué molesta? Y bueno, molesta porque indudablemente, los dijimos desde el principio, acá hay dos modelos en puja. Uno de que pretende imponer la seriedad y el respeto al dinero de los contribuyentes, y otro que se había acostumbrado al descontrol, otro al de cumplir los compromisos y las metas, contra el otro que en cada rendición de cuenta cambiaba las metas fiscales porque no las podía cumplir. Otras que sabe y piensa que cuando hay dinero, hay que invertir parte del mismo para que el aparato productivo se proyecte, pero que también hay que guardar un poquito para cuando no hay, porque cuando no hay de verdad. Entonces miremos lo que le pasa a algunos países vecinos, donde se han gastado lo que no tienen y hoy no tienen de dónde sacar, y van, por ejemplo, la pobreza a índices galopantes, porque el Estado no lo puede financiar todo, y se han encontrado con un grave problema. Bueno, Uruguay creo que tomó ciertas prerrogativas para ordenar sus formas, para disponer de recursos de ordenamiento de sus cuentas que hoy le posibilitan mirar el futuro con otro optimismo y ganar en el concierto internacional de una imagen muy representativa que creo yo nos va a beneficiar en materia de turismo, en temas de inversión y demás. Esto es Claro, a claro, grandes ahí está, rasgos. diputado, ahí está, claro, digo, pero ¿te imaginas que entra el gobierno y viene la pandemia y después hay que remarla? No, no fue nada fácil para el gobierno mismo, ¿no? Por supuesto que no, por Claro, supuesto que no. ahí arranca el primer tema. Y de aquí en más, estoy seguro que ahora es echar toda la carne al asador, y para adelante, porque se está necesitando. Y la LUC es algo que hoy en día, a lo que estamos promocionando y a lo que queremos llegar, se hace de mucha importancia, ¿no? La LUC es una muy buena ley, te vuelvo a repetir, es una muy buena ley que corta, Sí, sí, pero tenemos que convencer a la gente. hay que explicarla, Claro, hay que conocerla. Nosotros que somos de alguna forma los generadores de opinión, tenemos que tomarnos el trabajo y la molestia de conocerla a fondo. Tiene muchos detalles, tiene muchas particularidades, tienen algunas complejidades,
pero si no hacemos este ejercicio de intercambio de información, de debates, vamos a permitir que la desinformación y la mentira gane. Y eso Sí, no lo podemos permitir. Y sí, segundo, tenemos que defender a uñas y dientes esta ley, porque esta ley es verdaderamente la ley del cambio, esta verdaderamente es la ley que va a traer y trae transformaciones al Uruguay todo, y parte de lo que está acá está incluido a partir de una propuesta a la ciudadanía y un compromiso con la gente de que íbamos a enfrentar los grandes problemas de este país. Y acá están incluidos los mecanismos para que eso sea así. Por lo tanto, la apelación hoy y siempre, de aquí hasta que se ponga a votar, porque las firmas van a estar, es la de, con esta actitud, defender a fondo esta norma. Y diputado, hoy en hemos podido hablar de un par de capítulos. Diputado, entre estos 135 artículos que hoy están, ¿a usted le gustaría destacar algunos principales como diciendo, por favor, esto no se puede cambiar o esto hay que mejorarlo? Digo, sé que es difícil elegir uno o dos o lo que sea, digo, pero para que la gente tenga más conciencia, porque ni que hablar que la educación es el factor principal y de ahí viene lo demás, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, a ver, yo creo que no mencionaría uno, mencionaría varios, pero Sí, en materia de seguridad pública, en estos 33 artículos hay algunos muy importantes que tienen que ver con el accionamiento de la policía, que creo que son clave, son clave. pero Creo que en materia. la policía mismo hoy en día agradece el apoyo que le había dado el finado Larrañaga. Amigos policías que hoy te dicen gracias Larrañaga, todavía. En otra índole, creo que el artículo 74 es un enorme impacto esta norma para el control del narcotráfico y del narcomedureo. Yo creo que del artículo 68 al 74, todas estas normas están vinculadas al control del narcotráfico y en su gran mayoría a ampliar las penas. Yo creo que es un avance importante y hay que dar un mensaje. Pero incluso el 74 incluye al hogar como una de las lugares donde la comisión del delito trae un agravante por violar principios morales y de ejemplo muy relevante, usar el hogar para cometer un delito. Entonces, esa es una norma que está direccionada a controlar el narcomenudeo. Yo creo que esa tiene una relevancia importante en materia de educación, por ejemplo. El cambio en la gobernanza, bueno, yo creo que es una decisión muy importante. La educación está trancada, nuestra educación desde hace mucho tiempo está enlentecida. Entonces yo creo que el cambio de la gobernanza tiene que ver con darle una dinámica diferente, de evitar las trabas que ha tenido el sistema, que se traducen en pérdida en los resultados, como otras de las normas que están incluidas ahí que tienen que ver con la mayor independencia de los centros y libertad de cátedra. Están a abrir la educación, están apuntando a abrir la cabeza a nuestra gente, están apuntando a que nuestra educación sea señalada como lo fue en el pasado, como la Suiza de América en materia de avance. Hoy estamos entre los peores. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda, con qué argumentos resisten estas decisiones? Bueno, implica un cambio de modelo sustancial, mantener o derogar lo que está en la luz. Y me parece que es cerrar los ojos a una de las herramientas más importantes que, como dicen los paisanos, el sol es el poncho de los pobres, pero la educación es el ropaje que le podemos dar a la gente para desarrollarse y cuidarse. El Entonces, ponchito de los obreros, diputado. el El ponchito ponchito de de los sobre. obreros. Exactamente. Esto. Diputado, tenemos una charla realmente divina. No sé, digo, para los que somos, los que nos gusta la política y eso, yo puedo estar acá hasta pasado mañana, creo. Pero el tiempo Este, también es valioso. Se viene Peñarol, también, que es algo muy importante. ¿De qué Bueno, bloque bueno, es el bueno, Cachito. diputado? Está.
Yo no tengo urgencias deportivas. Alguna gastronómica quizá, pero deportiva ninguna. Ayer lo vi diputado con una foto con los ediles, muy, muy bueno eso, lo de los ediles. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo estoy a la orden cuando ustedes quieran. Seguramente ustedes buscarán otras opiniones. Hay muchos compañeros que están muy empapados con la LUC y que también, como nosotros, están asumiendo una defensa muy fuerte. Pero, bueno, cuando ustedes quieran, yo con Está muchísimo gusto. buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Pati, muchas gracias por tu tiempo, por enseñarnos tanto. Todas las semanas estamos tratando de aprender un poquito más para defenderla como corresponde. y Bueno, ojalá que muchísimas esto se gracias. repita. Y ojalá que esto se repita, diputado. Ustedes me invitan, yo estoy. Yo no tengo Ya, ningún tipo de problema, es un placer. ya tienen noción de los orientales, de los que somos los orientales, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ya tenía algo de noción de quiénes somos los orientales? Bueno, obviamente que se ha convertido una prioridad para mi amiga, para mi amiga Molina. Entonces, bueno, ahí Gaby. me ha ido mostrando Gaby las actividades que hacen, cómo lo llevan a cabo, y sobre todo esta apertura en las redes para poder intervenir, hablar y discutir sobre los temas que hay. Gaby es una genia. Gaby es una genia. Sí. Sí, totalmente. Un bombonazo, Gaby. Es una buena también, es una buena referente que muchas veces nos tira del saco para orientar o reorientar el camino y eso es una necesidad a veces que los políticos requerimos. Por lo tanto, personas como Gaby y varios de los compañeros que la acompañan son muy importantes para nosotros en nuestro entorno. Diputado, Que pasen muy bien, ¿eh? que tenga una linda noche, Bueno, diputado. muchas Muchísimas gracias, gracias diputado, por el tiempo y muchísimas gracias por a el todos los que tiempo. estuvieron y nos vemos la Gracias, semana que viene. Tato.